Hola traders, ¿qué tal? Como sabéis, llevo tiempo intentando dar vueltas, ¿no? Y perderme un poco por YouTube profundo para encontrar vídeos de calidad sobre trading, como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, de Brett Steenbarger, el psicólogo del trading, ¿no? El original, por así decirlo. Seguramente muchos lo conocéis, ¿no? De libros como La psicología del trading o El entrenador del trading y muchos otros. Libros que son pilares fundamentales dentro de cómo se entiende la mente del trader. He encontrado este vídeo al que voy a reaccionar porque lo estaba viendo en mi casa tranquilamente y, como siempre os digo, cuando estoy viendo este tipo de contenido para hacer vídeos, a veces me pongo a verlo y llevo media hora vista y pienso, ostras, mejor vete a grabar, lo reaccionas con la gente, con la comunidad, y así seguro que de manera natural salen cosas interesantes, ¿no? Como una conversación, como si tomásemos un café. Y me he venido aquí a la oficina y digo, voy a grabar, voy a reaccionar al vídeo con vosotros porque he visto una parte de 10, 15, 20 minutos que son increíbles, y luego ya lo demás lo veré yo en casa tranquilamente, y os aconsejo que hagáis lo mismo, ¿de acuerdo? Como siempre tendréis aquí abajo el link para que veáis todo el vídeo, porque he visto que al final de toda la conferencia, porque es una conferencia en la que él habla de cuáles son para él, los pilares fundamentales por los cuales ocurren una especie de gap, de distinción, de distancia entre lo que el trader que quieres ser y el trader que finalmente eres. Operamos de una manera porque pensamos que queremos ser así, de una forma. Este es nuestro objetivo de personalidad, de tipo de persona que queremos ser. Pero luego nos encontramos en que nuestro comportamiento diario nos aleja de eso. Genera un gap, nos separa de quienes deseamos ser. La persona que somos realmente no es quienes deseamos ser todavía. Y ese gap tiene una serie de explicaciones psicológicas que, en este caso, Brett Steenbarger va a explicar en esta conferencia. Así que, como os digo, vamos a reaccionar un poco y luego ya os dejo a vosotros que utilicéis esta información para vuestro buen trading. Those splits, that fragmentation of our personality, makes it difficult for us to maintain consistency in our behavior. I'm sure that if I were to ask, many of you, at some point in your life, have tried to diet. And you start with great intentions, and then you fall off the wagon. Many of you maybe have taken up an exercise routine. You've bought exercise equipment, and you've been gung-ho, and then suddenly it dissipates. Or perhaps you've made New Year's resolutions. And they sound great on January 1st, and by January 15th, where did they go? Now, what's that all about? We can't maintain our intentionality. We have trouble maintaining our intent, our purpose. And to the degree that we cannot maintain intentionality, we do not have free will. When we have a split in personality, and personality A says, I love myself and I want to be physically fit and I want to look good, and personality B says, I'm a loser and I'm shit, and stops doing the things that would make us feel good, we no longer have control. We no longer have free will. When I started trading myself some years ago, I found myself making all the emotional mistakes that I was reading about in the books. And I realized that my own splits, my own inconsistency, my lack of maintaining control was interfering with my trading. And I became interested in applying the psychological techniques from my clinical work to day-to-day trading, first with myself, and then, as others contacted me, I informally ended up sharing some of the methods with them, as I'm sharing them today with you. A couple of key ideas. Now, I'll try to highlight the big ideas in this time for you. Unwanted behavior patterns become organized around distinctive states. When we shift from one mode of thinking, feeling, and behaving to another, that shift is triggered by something. And usually that trigger is accompanied by a state shift. A shift in our physical being, our physical posture, a state shift in our feelings, a cognitive shift. And these patterns, over time, develop into an autonomous personality. They coalesce. They've been repeated often enough that they become separate. They become that split-off self. How do we recognize if we have some degree of emotional split that potentially could be interfering with our lives? It could be with our relationships, it could be with our work, it could be with our trading. Normal behavior we usually think of as relatively controlled. Most of us probably don't identify ourselves as. Ok, para quien quizás no habéis entendido algo de lo que ha dicho, pero es importante que se lleve este lenguaje al mundo cotidiano, ¿vale? Voy a intentar traduciroslo.
Básicamente nos está diciendo algo que muchas veces no pensamos porque es inconsciente la mayoría de las veces, pero nos ocurre a la mayoría de personas, y es que hay un gap, existe una separación entre aquel tipo de comportamiento que tú quieres llevar a cabo según tus voluntades, según lo que tú quieres hacer, y aquel comportamiento que realmente acabas realizando, ¿de acuerdo? Él ha puesto algunos ejemplos, no sé si los he puesto en este vídeo porque si no me quedará muy largo, pero ha dicho el tema del gimnasio, ¿no? De que muchos queremos ir al gimnasio, sabemos que tenemos que ir al gimnasio, pero nuestro comportamiento, aunque nos apuntemos y paguemos el gimnasio durante 3 o 6 meses, por ejemplo, por adelantado, luego no vamos lo suficiente, ¿no? No nos comprometemos con ese comportamiento lo suficiente como nos gustaría, según nuestra voluntad. Eso él lo explicita como una especie de split, de separación entre vamos a ponerlo como tu yo intencional y tu yo final o real. Aquel yo personal, aquel individuo que queremos hacer cosas, que tenemos una forma de vernos a nosotros mismos que está ciertamente idealizada, y aquel individuo, aquella persona que realmente vive en el mundo real y que se comporta de ciertas maneras. Cuanto más grande es el gap entre quien tú esperas ser y quien realmente eres, más dolor emocional hay y por lo tanto menos resultados vas a tener también en algunas actividades, en este caso en el trading, ¿vale? Vamos a ver lo que sigue explicando. Psychotic. We believe we're pretty well under control. None of you are wearing straitjackets. You're relatively controlled. Most normal behavior is syntonic. In other words, it's in agreement with who we are. We identify with it. If I do something nice for a person, well, that fits my self-image because I'm a psychologist and I'm a person who helps people. That's syntonic. Most normal behavior is pretty consistent. People don't act wildly differently one day from another. And most of our normal behavior is chosen. I chose to come here to do this talk. I chose to have breakfast this morning. Split behavior, however, has a different feel altogether. It's under-controlled. The person is engaging in some actions that at some level they don't want to be engaging in. That woman doesn't want to be eating that half-gallon of ice cream. That man does not want to be traveling the interstate to that casino, and yet he finds himself doing it. There's a lack of control. It's dystonic. Very often I'll hear a patient say to me, "Why am I doing this? This isn't me." They don't identify with what they're doing, and yet they keep doing it. It's inconsistent because it is a great shift from their normal behavior patterns, and it has a driven quality, almost a compulsive quality, as if the person feels like they need to do this. Now, think about your trade. Estas 4 características, fijaos que está hablando simplemente de eso, de esa separación que existe entre aquel comportamiento o aquella conducta que tú como trader haces. Él no está hablando como traders todavía, pero ya os hablo a vosotros como traders porque sé que es lo que os interesa. Luego él hablará de trading. Nosotros como traders tenemos una serie de ideas que podemos definir, ideas preconcebidas, ideas que queremos realizar, que nos gustaría poder realizar, que podemos decir que es nuestro plan de trading, ¿no? Una metodología que hemos asumido con un tipo de gestión monetaria. Esa metodología, esa forma de comportamiento que hemos decidido realizar, se aleja, en la mayoría de los casos, por desgracia, de gente perdedora en el trading, de lo que realmente tienen que realizar. Lo que tu intención de realizar no es acorde a lo que finalmente realizas. Esa explicación de por qué hay ese gap entre quien tú quieres ser y quien eres finalmente, no es tan sencillo de explicar, porque si fuese tan sencillo como darte cuenta de que te saltas tu plan de trading, yo te podría preguntar, ¿por qué te lo saltas? Te diría, no te lo saltes. ¿Quieres ser buen trader? Haz lo que pone tu plan de trading. ¿Quieres ganar dinero? No te saltes tu gestión monetaria. Evidentemente, quien lleve algún tiempo en esto ya sabe que no es tan sencillo, que hay una serie de factores emocionales, psicológicos entre medio que distorsionan la capacidad de un ser humano para ejecutar a rajatabla su comportamiento deseado, y por eso obtienen un comportamiento indeseado, el cual, como habéis visto, no está por debajo de tu control, es decir, no puedes controlarlo. Hay una especie de falta de sintonía entre lo que tú esperas hacer y lo que finalmente haces, y él dice, ostras, ¿cómo es posible? A mí también me ha pasado en las sesiones que me viene un trader diciéndome, ¿cómo es posible que yo sé que no tengo que mover el stop loss y lo acabo moviendo? ¿O cómo es posible que yo sé que no tengo que saltarme mi plan de trading y hoy he sobretradeado? Ese tipo de preguntas de que luego a toro pasado revisas el gráfico y te das cuenta de que has hecho cosas que no cuadran con tu operativa, que has tomado decisiones que no tienen nada que ver con lo que deberías haber hecho, es a lo que él se refiere con este tipo de grados de split. ¿De acuerdo? Sigamos. Trading. Think about the mistakes you make in trading. And how many of the mistakes you make
are built into the rules and systems that you're trading. In other words, there's always a decent degree, of uncertainty in the markets. Some of the best systems that I follow and that I know of are maybe 50% or even less winners. So there's a good deal of uncertainty built into the market. You can make mistakes in the market, and trade well. In other words, you could lose money and be trading well. How many of your mistakes, however, are because you are not following the rules or systems that you want to be following? A number of people I've talked to, they buy these expensive systems, and they're decent systems. They have a track record. In fact, John Hill's talking next door, and he reviews systems, does a great job of it with Futures Truth. And they have great track records. They buy the system, and then what happens? They don't follow it. They don't use the damn thing. What the F? You know, what in the world? You pay that money, it's got a track record, and suddenly they're off. Oh, this bar is up. I've got to be in the market. That's that driven, inconsistent quality. Aquí acaba de decir algo muy interesante con lo que seguramente muchos os sentís identificados, y es que la mayoría de traders compran cursos, compran sistemas, compran estrategias, se meten en salas de trading donde copiar estrategias ganadoras, demostradamente ganadoras, o menos para el trader que lo ejecuta, y finalmente esos traders hacen otra cosa distinta. Es decir, no adaptan que eso es correcto, su operativa a sí mismos, sino que simplemente se saltan el plan. No sabéis la cantidad de traders ganadores que me he encontrado, que les pregunto por qué no forman o por qué no hacen salas de trading, y me dicen, porque cuando lo hemos intentado con grupos pequeños, el 99% de la gente, cuando les decimos que haga algo, no lo hacen. Luego vienen al cabo de los días, nos enseñan las operaciones y han hecho algo totalmente distinto de lo que le hemos hecho nosotros. Y eso es muy habitual, porque hay un comportamiento inconsistente entre lo que deberías hacer, lo que sabes que deberías hacer, porque sabes que funciona, y lo que finalmente realizas en el trading. It becomes a vicious cycle. You can often recognize the split because it feels to the person like a battle between a good self and a bad self. There's this part of me that's a good trader. There's this part of me that's a good husband. And then there's this other part of me that goes off and trades in this totally inconsistent way. There's this other part of me that goes and gambles away the family money. So there's this battle, this dualism between a good self and a bad self. And what happens is increased efforts to be the good self, to fight against the bad self, just leads to more rebound episodes. In other words, the more that woman fights against binging on ice cream, the more she finds herself eating out of control. The more she tries to diet and be good, the more she finds herself going to the freezer. The more the trader pressures himself, I've got to do well, I've got to trade this way, the more he or she finds themselves trading impulsively. And so guilt becomes part of the picture and a diminished... Esto también es muy importante. No sabéis la cantidad de traders con los que trabajo que sienten culpa de lo que hacen. Y esa culpa viene de una presión excesiva, autoimpuesta, por ellos mismos, que les lleva a querer ser muy buenos traders lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, para intentar de alguna manera solventar problemas que no existen dentro del trading, problemas que vienen de fuera del trading. Por ejemplo, una baja autoestima, una necesidad de agradar a sus familiares o a su entorno social, de ser reconocidos por sus familiares o por sus amigos, de sentir que por fin han encontrado un trabajo que les dignifique, que no tienen que ir a una fábrica a trabajar o que tienen que ir a un supermercado a reponer. Ese pensamiento de querer escapar de la vida tradicional, de demostrar que no eres un fracasado, de ese tipo de una especie de pensamiento compulsivo que muchas personas tenemos, por desgracia, que nos infravaloramos, nos hacen infravalorarnos a nosotros mismos, y intentamos que el trading solucione todo eso. Y esa presión, como la que dice en este caso Brett Steenbarger, que es la de, ostras, cuanto más quieres hacer dieta, cuanto más quieres demostrar al mundo que puedes adelgazar, cuanto más quieres ir al gimnasio, la presión que tú mismo te estás autoimponiendo hacia los demás te lleva a cometer más errores, porque ejecutarás comportamientos que son excesivos, que se llevan a un límite que es insostenible para un ser humano, por lo que al final sucumbirás y te rendirás. Y el efecto rebote puede ser muy alto. Lo mismo que ocurre en el trading. Puedes estar un tiempo haciendo las cosas muy bien, pero la presión excesiva de hacerlo tan bien y de esforzarte tanto en hacerlo bien, cuando llegue un drawdown, por ejemplo, no tendrás la capacidad para tolerarlo. No querrás aceptar
ese drawdown. Y como no querrás aceptar ese drawdown, seguramente te vas a sobreapalancar y vas a acabar perdiendo mucho más de lo que deberías haber perdido si hicieses bien las cosas. ¿Lo entendéis? Por eso es tan importante el factor psicológico aquí. Sense of oneself. Time after time, the person feels like I'm sabotaging myself. That is the common refrain of the patients I work with who have this vertical split. I'm sabotaging myself. And they feel acutely guilty about it. They're not bad people. But there are these behaviors and patterns that are out of control that are ruining their family lives, ruining their physical health, and, in many cases, ruining their trading. Okay, how self-defeating behavior occurs. I'm going to give you a roadmap, a 1, 2, 3, 4, of how we end up unwittingly sabotaging ourselves. Number 1, this is important. Number 1 is the trigger, the emotional trigger. Something happens that sets us off, that provides that emotional reaction. I'll give you a personal example that's related to one that I wrote about in the book. And in fact, it happened to me when I was coming here to this very conference. I grew up with two of the best parents in the world. My parents themselves came from homes that were not particularly cohesive. They were devoted to providing a cohesive home for my brother and for myself. Two more loving parents I couldn't imagine. As I was growing up, and particularly getting a little bit older, they were so concerned about providing a close household that I started to feel suffocated. I needed my independence. Those of you who are parents know about this. You either make the same mistake as your parents or you go 180 degrees different and you make the opposite mistakes. Well, they provided a very close home, but I needed to break away. I needed my independence. I felt suffocated. And so I would go off on my own, and I would, when I was a kid, go on bike rides, and I would hang out by myself in the house and get away as much as I could because being so close felt stifling to me. That pattern continued with me through much of my life. So that when I would be in crowds, when I would be in party situations, social situations, I would automatically find myself withdrawing. I would pull back. I wouldn't want to be part of the crowd. I would feel suffocated. When I got off the airplane to come to this conference, I was coming from Syracuse, which is not a very crowded place, and I came into the terminal. They came right to the gate in Las Vegas, and what's the first thing that hits you? There are all these slot machines making all this noise, and there were people everywhere. And I was actually with someone who I had met on the plane, and we were talking, and I could just feel myself shut down. Not a conscious thing. I had been talking with my companion in an animated, friendly way, and suddenly I go silent. Now, when I was younger and this would happen to me, I would feel very badly about this. There were times where I would go out with someone or I would be in a social situation and I would all of a sudden behave in a very antisocial way. I wouldn't talk with anyone. There'd be a crowd of people, they want to talk with me, and I'd be off to myself doing something else. And I'd feel guilty about that. That was my split-off pattern. That was my triggered pattern. And it got triggered right there when I was in Las Vegas for the first time, entering off the plane. Step number 1 in the sequence is that there's a trigger. The trigger for me was the crowds and the noise from the slot machine. Step number 2, there's a shift in emotional, physical, and cognitive state. The trigger hits and our state shifts. My state shifted in such a way that I suddenly withdrew inside myself. I suddenly became very quiet and felt overwhelmed. So my whole state of mind is different. The third step is that in reaction to that state, some unwanted behavior occurs. My unwanted behavior was to withdraw from this person I had been talking with. I wanted to continue talking with her. We had a nice conversation going. I didn't want to be unsociable. The third step, the unwanted behavior occurs. ¿Estáis viendo la relación que existe entre estos 4 pasos y lo que a muchos os puede estar ocurriendo en el trading? Vamos a hacer un repaso, ¿de acuerdo? General de estos 4 puntos que está poniendo.
Dice que hay una especie de trigger, de gatillo, que hace que se te dispare un comportamiento que no corresponde con el que a ti te gustaría llevar a cabo, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, alguno de vosotros tenéis una súper confianza en vosotros mismos, ¿no? Sois alguien que venís del mundo tradicional con muchos éxitos, quizás en la escuela o en la universidad habéis tenido mucho éxito, o en vuestra vida laboral habéis tenido empresas muy exitosas o algún trabajo en el que os ha ido muy bien y estáis acostumbrados a sentir éxito, confianza. De repente, ese es vuestro estado natural, ¿no? Es el estado que vuestro entorno os ha llevado a sentir, porque así habéis crecido. De la misma manera que él había crecido en un entorno que le daba demasiado calor, según él, ¿no? Se habían centrado demasiado en sus hijos, sus padres, y eso le asfixiaba, ¿vale? Eso que le lleva a que cuando se encuentra en entornos, se quería huir de eso, ¿no? Entonces, cuando se encuentra en entornos de multitudes, se siente que se asfixia y quiere huir. En vuestro caso, si sois alguien muy confiados, cuando os ponen ante la tesitura de encontrar un lugar, como los mercados, en el que el éxito de vuestro comportamiento no va asociado a lo que hagáis, sino también a parte de probabilidad, eso es un shock de realidad, como lo que puede ocurrirle a él. Es decir, vosotros hacéis todo lo que habéis hecho en la vida tradicional para tener éxito, sois disciplinados, seguís el sistema, no saltáis ni un día la gestión monetaria, lo hacéis todo bien, pero aún así perdéis dinero. Eso puede ocurrir por pura varianza, por probabilidad, por cuestiones de personalidad. Eso que os lleva a que la sobreconfianza que tenéis no corresponda con la verdad que os está ocurriendo en vuestra vida real, os lleva, como él decía, a un cambio de comportamiento. Un comportamiento que no corresponde con lo que vosotros sois realmente. Lo que te hace que esa sobreconfianza pueda llevarte a comportamientos indeseados como sobreapalancarte, como tomar más trades de los que deberías tomar para intentar resolver esa situación que te has encontrado y que no sabes por qué, y quieres resolverla porque tú quieres sentir placer, quieres sentir bienestar, quieres encontrarte en tu lugar de confort. Vienes de una sobreconfianza enorme porque siempre te ha ido bien en la vida, el mercado te pone en tu sitio, te demuestra que aunque seas muy bueno aquí puedes llegar a perder, intentas resolver eso con un comportamiento que no forma parte de lo que deberías hacer realmente, saldando de tu plan de trading, sobreapalancándote, más trades, operando en horarios que no deberías, cambiando de estrategia una vez cada dos por tres, para intentar solventar esa situación. Y eso que te va a llevar, como veréis en el último punto, a unas consecuencias indeseadas. En este caso, perder dinero y no lograr nunca vivir del trading. ¿Veis cómo todo se origina a través de un split, como él dice, una especie de disociación de realidad? Si tú eres alguien, podemos verlo en la vertiente opuesta, Imaginemos que eres alguien que viene de una autoestima muy baja, venís de un mundo en el que quizás no se han tratado bien, estáis amargados, estáis agobiados por la vida, por el trabajo, y en el trading encontráis que se os da muy bien. Eso que se os da muy bien te lleva a tener una confianza innecesaria, supravalorada de lo que es el trading. Como llevas una racha positiva de trades, empiezas a sentirte muy bien, eso te desequilibra, es un lugar en el que no estás cómodo porque sabes, no estás acostumbrado a estar así y por lo tanto te autosaboteas para estar en el lugar en el que tú quieres estar, que es donde estás acostumbrado, que es a estar no logrando tus objetivos. Esto que parece una locura, de verdad os digo que ocurre. Estos autosabotajes ocurren constantemente en los traders y son inconscientes, son involuntarios, ocurren de manera de hábitos, de automatismos, ¿ok? Y hay que estar presente, hay que estar atento a ellos, porque son los que os van a generar un gap enorme entre, como hemos dicho al principio, quienes deberíais ser realmente como traders, quienes queréis ser intencionalmente y sabéis que podéis lograrlo, y quienes finalmente sois. Ese gap, esa distinción que existe entre uno y otro, se va generando, va haciéndose más y más grande cada vez a medida que se suman pequeños errores de estas características. And please make note of this. As a way of trying to regulate or change that state that has just occurred. Yes, it is an attempt at self-regulation. It is not a successful attempt, but the unwanted behavior is some effort to change or regulate this unpleasant state. I'm withdrawing from people to regulate this state of feeling overwhelmed, feeling overstimulated. It is an attempt at coping. The fourth step is that the unwanted behavior brings consequences and guilt. Fortunately, in the terminal in Las Vegas, I was able to recognize what I was doing, use one of the techniques that I'm about to show you,
and re-engage with my traveling companion. Often, however, people have not been aware of these patterns. They haven't worked on themselves, and so they automatically shift that state, go into that unwanted behavior, and behave in a way that they don't want to behave. They become unsociable, and then they feel guilty. And there are consequences. People don't want to be with them anymore, for instance. That four-step process is typical of all situations in which there is a vertical split. Y bueno, traders, ya habéis visto este vídeo, este pedazo de conferencia. Como os he dicho al principio, la tendréis aquí abajo, miradla, de verdad os aconsejo que miréis todo lo que podáis y que leáis también sus libros, son muy interesantes, especialmente si queréis darle el poder, por así decirlo, la potestad que yo pienso que tiene la psicología dentro del mundo del trading, ¿vale? Ya sabéis que para mí la psicología es un pilar fundamental dentro del trading, es algo que mucha gente desprestigia o desprecia de cierta manera porque es difícilmente tangible. Como cuando no entiendes, cuando no has estudiado psicología, te piensas que ser psicólogo o hablar de psicología del trading es decir que tienes que controlar tus emociones o decir 4 chorradas que van en camisetas o en tazas de café. Y no es así, como estáis viendo, hay una ciencia detrás muy bien desarrollada que está sustentada en raíces teóricas y literarias muy profundas y que puede ayudar a que nuestro comportamiento sea lo más cercano posible al que queremos, ¿vale? Y eso en el trading os aseguro que es muy importante para intentar tener éxito. Así que mirad el vídeo, si os ha gustado, no olvidéis dar un profit, que sabéis que siempre ayuda mucho a que esto siga creciendo. Ya somos más de 100.000 y eso significa muchísimo, hablando de lo que hablamos, que es trading, y dentro del trading, psicología del trading, de estadísticas, no sé, me parece increíble, os lo agradezco de corazón, espero que siga así durante mucho tiempo, así que os deseo muchísimo profit, traders, que vaya muy bien la semana de trading y nos vemos en el próximo vídeo.